Saludos, profesor. Aquí le vamos a presentar nuestro trabajo final de Circuitos 2, la teoría. Este grupo está conformado por Emilio Rosier y Gabriel Paulino, como puede ver aquí en la presentación. Este trabajo consiste básicamente en realizar, bueno, tiene dos partes. La primera parte es realizar una auditoría, aquí está el índice, donde desglosa, o se desglosa, mejor dicho, lo que se va a ver en el trabajo. La primera parte es la introducción al trabajo, la segunda el mandato y la explicación, la tercera, la primera parte de nuestro trabajo, la auditoría, luego el cálculo de la empresa, lo que tiene un taller y una oficina, que veremos a mejor detalle ahora, y la conclusión. Dale para abajo. Ok, la primera parte de nuestro trabajo, básicamente este trabajo consiste en realizar una auditoría, ahí pueden ver el mandato, dale para abajo, no te preocupes, que es donde tomaremos la factura de una de nuestras casas, en este caso la mía, y vamos a hacer una comparación mediante mediciones físicas, a ver si realmente lo que nos dice la factura es algo verídico o qué tan alejado está de la realidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, la tabla donde coloqué la mayoría de los aparatos eléctricos que hay en mi casa, de la nevera, abanicos, microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver entonces la cantidad de aparatos que se tienen de cada uno, el voltaje que estos utilizan, el amperaje medido que se va a ver más abajo en las fotos físicas, la potencia en kilovatios, las horas de uso aproximadamente, los kilovatios hora y el consumo mensual en kilovatios hora que se tiene. Cabe destacar que esta parte aquí dale. es el valor es totalmente aproximado, ya que, por ejemplo, aquí no se está tomando en cuenta los cortes de la luz, cuando se va, qué tiempo dura, en ICE, los apagones, averías. Aquí no se está tomando en cuenta esto. Esto, por así decirlo, un cálculo ideal de lo que sería de la potencia y ese tipo, de los kilovatios hora y ese tipo de cosas. Exactamente, porque no tenemos, o sea, las horas son un aproximado porque no se tienen las horas exactas y no tampoco tenemos el valor, o sea, no tuvimos en cuenta, como mencionó mi compañero, cuando se va la luz, cuando se daña un aparato, cuando no hay nadie en la casa. Aquí podemos ver el cálculo de la factura entonces, como usted puede ver en la factura que está más abajo, va a estar más abajo. En mi caso, se cobra la luz a partir después de ciertos kilovatios hora, se empieza a cobrar más cara la luz. Como puede ver aquí, entonces, se dio un resultado de 387 kilovatios hora. Los primeros 200 kilovatios hora se cobraron a 6.05 pesos, lo cual nos dio un total de 1.210 pesos. Luego los otros 100 se cobraron a 8.59 pesos, dando un total de 859 pesos. Y los últimos 87, que sobrepasaron ya los 300 kilovatios hora, se cobraron con un valor de 12.89, dando un total de 1.121.43 pesos. El total completo entonces sería la suma del cargo fijo, que en este caso sería 128.59 pesos, más los 3.190.43 pesos totales de kilovatios hora, y a eso se les resta una refacturación que sería de 202.45 pesos. El total que se pagó entonces en la factura fue de 3.116.57 pesos. Como pudimos observar, si hacemos la comparación entre la factura y los cálculos teóricos, nos daremos cuenta que en teoría se debe haber cobrado mucho más dinero de lo que se me cobró. Pero ¿por qué no se cobró, o sea, no se cobró esta cantidad que nosotros calculamos? Pues como mencionamos al principio, no tomamos en cuenta lo que es cuando se va la luz, cuando se desconectan aparatos, cuando no hay nadie en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertos picos de No sé si quiere corriente agregar también, algo. no, ciertos picos de corriente que realmente hacen que la factura haga un consumo extra. No se está tomando nada en cuenta esto porque no tenemos la forma de poder, la veracidad, de poder verificar eso. Ya decir que eso que hay que hacer una auditoría muy extensa, estar observando, es decir, tener un mes entero observando el comportamiento eléctrico de la casa para poder dar esos detalles. Pero esto es un cálculo ideal para tener un aproximado de lo que realmente sí se está haciendo. Aquí, como puede Exactamente. ver, las mediciones en físico o el amperímetro. Espérate. Dale un chip arriba que me faltó mencionar Ah, ok. antes de decir la medición en físico. Se nos pide también el calcular entonces el gasto anual que se hace aproximadamente. Para esto, entonces, tomamos los meses regulares, yo lo llamo así,
que son los meses donde no hay ningún tipo de festividad o no hay ningún caso extraño. Es un mes de consumo normal. Yo tomé 8 meses, o sea, tomé 8 meses regulares, que son los meses que no son festivos, y multipliqué entonces el valor de consumo, asumir consumo como si fuera continuo todos los meses. O sea, el Consumo valor promedio. calculado, Consumo exactamente, lo promedio. tomamos como promedio. Entonces, en esos 8 meses se nos dio un total de 24.928 pesos. En el caso entonces de meses festivos o meses especiales, asumimos que la factura iba a ser de 4.000 pesos en estos meses, y entonces los 4 meses que nos sobran nos dio un total de 16.000 pesos. En total, en un año estaríamos consumiendo entonces 40.928 pesos. Sí, todo Ahora mes sí. aproximadamente, sí. Y ya para ver las mediciones en físico, con el amperímetro, se tomó el televisor, eh, vino aquí y se realizó la computadora de escritorio, se vino aquí, se midió el abanico, eh, se midió también el monitor que se pedía en el documento, un abanico, esto es una tostadora, también se midió un horno eléctrico, He de también, mencionar, he de mencionar que esos valores de corriente, ya que usted puede que se lo encuentre raro, son los valores de arranque de los aparatos, sí, es no son otra los valores cosa. continuos. Por ejemplo, en el caso del microondas, de manera específica, cuando él arranca, él consume una alta corriente, ya que la microondas tiene que calentarse, él necesita ayudarse. Luego que ya está el microondas está caliente, el consumo de corriente va a ser mucho menor porque ya no va a necesitar ese calor que necesitaba al inicio, porque ya está caliente de por sí. Igualmente, pasa con la nevera, al ella salir y entrar muchas veces el motor, el consumo no es igual al inicio que cuando ya está en pleno trabajo. Entonces hay una cierta corriente nominal que es la que se toma en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Y como podemos ver aquí, está la factura física de la casa de Mir. Podemos ver el cargo fijo, qué voltaje tienen contratado, potencia contratada. Y aquí puede ver el desglose de la factura, teniendo en cuenta todos los impuestos. Entonces, aquí tenemos la segunda parte, la parte del taller, que era buscar ciertos fresadores, diferentes marcas, fresadoras, tornos, horno eléctrico industriales, rectificadora, abanico, como si fuera totalmente un taller. Eh, La entonces, parte de la oficina también mencionan. exacto, la parte de la oficina, que teniendo en cuenta que es una industria, que es una parte Sí, administrativa y una parte industrial. Eh, Aquí podemos ver, se consiguieron aparatos monofásicos, tanto como trifásicos. Se le hizo el cálculo, se buscó totalmente lo aproximado a los pedidos, ya que hay algunas cosas que no salían tal cual o no aparecían. Y comenzó a hacerse el cálculo. Algo que nos fijé, que los componentes de baja potencia no se usan en monofásico, pero sí lo de alta potencia sí, o de alta capacidad, por decir, de DHP, 2HP, se utiliza en trifásico. Casi todo lo que vi era trifásico, no vi nada monofásico de DHP. Por ejemplo, aquí podemos ver, se le consiguió su factor de potencia, que lo especificaba en la tabla. Entonces lo que procedí aquí fue, lo llevé de HP a kilovatios. Aquí le saqué su corriente, la tensión a la que trabajan, su ángulo, con su factor de potencia, su potencia reactiva, en voltioamperio reactivo. Y esto se le hizo a la parte de trabajo, es decir, la parte industrial, es decir, fresadoras, tornos, rectificadoras, CNC, cierre eléctrica para metal, todo lo que fuera para el taller. Y ya la parte administrativa le hizo el cálculo aparte, ya que esto son cosas que consumen mucho menos potencia y están en una parte alejada, por ejemplo, el horno eléctrico, tu abanico, aire acondicionado, estufa eléctrica, impresora, ya todo tipo de cosas que ya en comparación con esta parte industrial, alguna parte es insignificante porque es muy baja potencia. Ahora bien, se tomó en cuenta a cómo nos calculan la luz a nosotros. En la vida real realmente a ellos no les calculan luz así porque el contrato que ellos tienen es totalmente diferente al de nosotros. Entonces, lo que sí pude notar es que a medida que
que el factor de potencia baja de los 0.75, se desperdicia mucha potencia realmente. Y eso, que la hora del pago, eso va a afectar de manera inmediata. Y, por ejemplo, esta factura que nosotros calculamos aquí, esta factura teórica, dice, conociendo los labores, teniendo en cuenta que son 22 días laborables del mes, ya se incluyen los fines de semana, un solo día, por ejemplo, el sábado, hasta el mediodía, por ejemplo, se consumirá, tenemos en un mes, se consumirá entonces 22 días por 52.74 kilovatios hora, que fue la potencia total de la industria, que eso es igual a 1.660 kilovatios horas al mes. Es decir, eso no cualquier, es decir, ya eso tiene que ser un contrato especial porque ya eso no se lo brindan a una persona Sí, de realmente uno residencia. asumió los valores como si fueran totalmente domésticos y o sea, nos tomamos un caso ideal completamente, no un Exacto. caso. Y teniendo en cuenta que a ellos le cobraron todo el cargo fijo de la factura a 6 pesos con 0.5 centavos, sería 7.020 pesos, que realmente no es así porque ellos tienen penalidad por factor de potencia y tienen penalidad por potencia, si, Efectivamente. por el consumo. Entonces, poniendo un cargo fijo de 202 pesos, que eso sí es a nivel industrial, muchas veces lo ponen ese cargo, sería un cargo de 7.200 pesos. En un año sería alrededor de 7 casi, no, es decir, ni se compara una factura por industria mensual porque paga como 200 y algo miles de pesos, 200 y pico, Ujú. pero realmente esta parte aquí, que es la que no importaba del consumo, las horas, nos puede dar cuenta que en la industria se consume mucha potencia y toda la parte eléctrica tiene que estar muy bien diseñada y la parte de potencia específicamente, las protecciones, ya que son elementos que consumen, por ejemplo, 5 amperios, 31 amperios y quizás eso no está a su máxima carga. Es decir, Exactamente. hasta en vacío pueden consumir una corriente de 2 amperios, 3 amperios, ya por la cantidad de potencia que utilizan esos motores. Y así que esta fue la parte final de la auditoría. Sí, hasta aquí nuestro trabajo. Y ya. Creo que, muchas gracias por eso.